Hablemos en Materia es un espacio que invita a artistas colombianos o extranjeros que por alguna razón están desarrollando o siendo parte de un evento en Bogotá o en alguna otra ciudad del país. Estamos en este momento en el espacio de Arte Cámara, en la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Yo soy Nelly Peñaranda y en este momento está con nosotros Cristina Umaña Durán. Cristina, bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias. Cristina es una artista nacida a mediados del primer lustro de la década de los 90. Estudió arte en la Universidad de los Andes y en ese momento está en México después de haber pasado un tiempo por los Estados Unidos, en Chicago, y ha venido desarrollando una obra siempre en torno a esa reflexión e inquietudes que nos genera nuestro interior, no espiritual, sino funcional, sí, o físico. digestivo, físico. Por favor, cuéntanos un poco de esta obra que hace parte de Arte Cámara 2024. Ok, bueno, esta obra se llama Tragar sapos y esta es una expresión muy usada en mi familia de cuando uno le toca asumir algo que uno no quiere, ya sea el clima, un político o una situación que uno le puede. Y en mi caso yo he estado tratando de conectarme mucho con todo lo que pasa adentro de mí, lo que he sentido en estos años de duelo y de angustia por el paso del tiempo o como de sentimientos enterrados en la barriga. Entonces, lo que diseñé fue un sistema digestivo, tiene 27 metros, y es un sistema digestivo que tiene 4 estómagos, y 4 estómagos porque he estado mirando, observando mucho a los animales rumiantes, como las vacas, que tienen 4 estómagos, y en esta obsesión de digerir y digerir y digerir y digerir, que pareciera que digieren lo digerido y vuelven a digerir lo digerido, y me interesa justamente eso, como tratar de digerir aquello que es indigerible, al punto que se convierte en este monstruo con brazos y piernas y tripas, porque pues nunca se digiere aquello que es indigerible. Además trepa, sale, se enreda, hay una maraña alrededor de ese mismo monstruo. Hay una Exacto. cosa importante en la obra y es que esa instalación tiene viento, ella se infla y se desinfla con el tiempo, es parte de la intención. Claro, exacto. Pues bueno, de hecho había dos títulos, posibles títulos que yo le quería poner a la obra, una era Tragar sapos y la otra era Apnea. Y eso es porque el familiar cercano que a mí se me murió, a mí me impactó mucho cuando tuvo un momento de apnea antes de morir y pasaba 10 minutos sin respirar y después respiraba, hacía como, así como un suspiro muy profundo. Y me impresionó cómo el cuerpo era de frágil y que el aire nos indicaba que había vida. Entonces, por eso también quería diseñar un cuerpo que fuera frágil y que el aire fuera el que le diera vida. Entonces, tiene un temporizador, el cuerpo se desinfla y se empieza como a, sí, como a volver chiquito, se empieza a volver este dibujo, esta tela, se empieza como a aplastar y después vuelve y crece y el aire es el que le da vida y el que le da volumen y el que le da pues mayor presencia. Hablábamos también y mencionas en este momento la palabra dibujo. Finalmente esta pieza termina siendo un dibujo en el espacio, un dibujo que además tiene movimiento y que se va transformando por esa presencia del viento. ¿Es esta la primera obra que desarrollas con esta intención del viento, el tiempo, o sea, la presencia de la importancia de la temporalidad y sobre todo también la ocupación del espacio a nivel instalativo? Sí, yo creo que es la primera. El dibujo es parte fundamental de mi obra y siempre he dicho que soy ante todo dibujante. Dibujo todos los días, el dibujo hace parte de la manera como pienso y cómo pasó el tiempo y cómo sobrevivo un poco de esta angustia del tiempo. Pero algo lindo es que acá pude sacar el dibujo a un espacio mucho más grande, a una instalación y a que el tiempo también sí, fuera parte de eso. La curaduría que estamos viendo en este momento en Arte Cámara habla del presente y del futuro. Y esta pieza tiene que ver con el futuro. ¿Cómo se relaciona ese futuro? ¿Es por el color, por la vida, por la esperanza? ¿Cómo lo estás? Yo lo veo más, es una muy buena pregunta. Yo lo veo más es porque se adapta y porque muta y se transforma y uno no sabe exactamente bien cómo es la forma. Esta obra es la tercera vez que la muestro y en los otros dos espacios era completamente diferente. ¿Dónde estuvo? Estuvo en México en un espacio que se llamaba El Arenero y después estuvo en una feria que se llama Salón Acme en Ciudad de México. Yo estuve en la edición número 11. Y en Salón Acme, por ejemplo, estaba embutido en una vitrina, entonces se veía aún más monstruoso y aún más como esta angustia. Salir, Exacto. intentando escapar de esa opresión que tenía.
que además Sí. tiene mucho que ver con lo que hablamos del estómago, de comerse el sapo, de tragarse el sapo, Sí. que efectivamente es una experiencia muy colombiana y que me llama la atención viviendo tú en un país como México, si es entendible la expresión, porque es muy nuestra, ¿no? Cuando algo nos tocó, no hay nada que hacer, tragues el sapo. Sí, no, para ellos nada que ver, me toca explicarles, muchas veces me ha tocado explicarles qué significa para nosotros y también les pregunto un poco como, imagínense esa sensación de tragarse un sapo, que si yo lo pienso, pues es lo que me lleva a esto, que es un sapo baboso, es gigante, es asqueroso, da mucha impresión, da ganas de cerrar los ojos, se fracciona, ajá. Y también pensando en el sapo, en los sapos que me he tenido que tragar, pues voy a necesitar al menos 4 estómagos, porque digerir eso va a ser realmente difícil. Tengo que hacer una pregunta inevitable y es el contexto de la Feria Internacional de Arte de Bogotá y tú pues, siendo un artista joven que además pues estás también trabajando en otros espacios de exhibición y comercialización. ¿Qué tipo de otra obra realizas en relación a esos objetos o posibilidades coleccionables que trascienden eso que ya se vuelve más institucional o de un espacio un poco más específico? Claro. Del dibujo, el dibujo hace parte siempre de mi obra, desde libretas chiquitas que cargo en mi cartera todo el tiempo o formato enorme. Me encanta el dibujo y hay algo que me encanta a mí que estudié en Estados Unidos, que son las fibras y los textiles. Y bueno, esto es una fibra, esto es un textil, sí, esto es un plástico, que de hecho me tocó usarlo porque es lo único que contiene el aire. Pero antes de yo usar plástico, yo usaba sábanas, telas de todo tipo y les estampaba serigrafía o las tinturaba y después las destinturaba con cloro. Y esos son objetos mucho más comerciales. Y son objetos que, pues, que la gente puede adquirir como un poco más chiquitos, digo, algo así como 1 metro por 1 metro o 2 metros por 2 metros, como cosas más, sí, más comerciales. Esa transversalidad conceptualmente en tu obra siempre está ligada a esa reflexión del interior, a ese proceso de, se podría decir como animalidad que tenemos internamente desde nuestro sistema, no sé, digestivo, circulatorio, respiratorio, etcétera. Sí, yo creo que llevo trabajando con esto hace 10 años. También estudié teatro, entonces el cuerpo para mí siempre fue una cosa increíble. Y algo que yo aprendí en teatro y que he estado estudiando en estos últimos años es que uno habita un cuerpo y uno sabe por fotos y por anatomía que el pulmón es de esta forma, el estómago de esta otra. Pero si uno sale de eso y solamente se imagina, es otra cosa. Si uno se imagina cómo es mi sensación de rabia o qué ganas me da ganas de estallar o explotar o de hacer otra cosa más hiriente, es solamente si uno se conecta con su cuerpo. Y yo creo que ahí me ayudó mucho haber estudiado performance y haber estudiado teatro. Estudié aquí teatro en el Teatro Petra. ¿Todavía haces performance o teatro? Sí, ahorita en México voy a hacer un performance el 9 de octubre. Es un performance en el que es una fuente de agua que tiene 60 metros de mangueras, o son como unas tripas que mueven manguera, y yo me paro al frente de este escenario en el que la manguera me cae en la boca y yo trato de decir todo lo que no he podido decir mientras el agua no me deja hablar. Entonces me interesa mucho esta cosa de lo que digo y lo que no puedo decir, lo que siento adentro, y sí, yo diría que mi tema de investigación pues sí, es el cuerpo y es lo que yo me siento, pero también desde el juego y también desde la imaginación, lo que te digo, no me interesa que haya una total veracidad. Y también un proceso de instalación puede ser importante. Incluso, exacto. Estábamos hablando antes que en ese momento Cristina hace parte de la curaduría Día Messi Año que está en el espacio de ON, también con una obra instalativa que vincula la presencia del agua, o sea, ya no es el aire, sino es el agua y pues también sí. Es una oportunidad para ver tu obra. Claro. Cristina, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Materia, un espacio que invita a artistas colombianos o no, de distintas generaciones que vienen al país a mostrarnos justamente lo que están haciendo. Gracias por estar con nosotros y nuevamente a ti, gracias. Muchas gracias.